Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva cápsula de este taller avanzado, esta vez para hacer una revisión rápida del formato que van a tener los problemas a los cuales ustedes se van a ver enfrentadas y enfrentados cuando participen en algún juez en línea o de lleno en la Olimpiada de Informática, ya que la estructura es bastante similar entre todos estos sistemas. Así que permítanme compartirles la pantalla. Vamos a revisar rápidamente un problema que está acá en Codeforces, uno de los jueces que ya pudimos ver de las cápsulas anteriores. Y si se dan cuenta, el formato típico del problema es el siguiente. Voy a encontrar un enunciado, luego voy a encontrar lo que es la entrada y por último lo que es la salida y un ejemplo de cómo se vería, ¿cierto?, el problema con esta entrada y esta salida. Entonces, aspectos importantes a tener en consideración, siempre lean el enunciado de principio a fin. Hay veces que el enunciado es bastante extenso, hay veces que el enunciado es súper preciso, hay veces que tiene imágenes, hay veces que no tiene nada. Lo importante es que ustedes identifiquen las cosas que les van a servir para resolver el problema. Pueden darle de repente una historia gigante, hay enunciados que son súper extensos, y en el fondo esconden lo que ustedes deberían resolver. ¿Ya? Entonces hay una técnica súper importante y súper útil, es que tomen un cuaderno, vayan tomando apuntes, si pueden encontrar patrones, si le están pidiendo calcular algo, encontrar alguna fórmula, etcétera. Todos los aspectos relevantes siempre anótenlos dentro de un cuaderno. Muchas veces hay datos que no les va a servir para nada. También ustedes tienen que identificar cuáles son esos datos e ignorarlos dependiendo del enunciado. Bueno, esta cápsula la vamos a dividir en dos, así que en la segunda cápsula vamos a entender este problema y lo vamos a resolver. Mientras tanto, simplemente vamos a hacer la revisión de la estructura. Entonces, aquí rápidamente nos van describiendo el problema, nos van diciendo qué es lo que hay que hacer, nos muestran unas imágenes de apoyo, y lo importante es lo que está acá, ya que aquí es donde quiero detenerme, que es en el formato de la entrada y la salida. Esta sección es súper importante porque a ustedes les va a decir exactamente qué es lo que tienen que leer, ¿ya? Siempre cuando están trabajando con estos tipos de problemas, ustedes van a tener que leer datos, o al menos en su mayoría de las veces, porque puede ser que de repente simplemente tengan que mostrar algo, pero por lo general van a tener que leer datos. Y lo importante y lo esencial dentro de la lectura es que lean todos los datos que les van a decir que deben leer. Hay ejercicios que son súper precisos y dicen, ustedes deberán leer 2 datos que representan algo. Ustedes deberán leer 10 datos que representan algo. O como el ejemplo que les puse aquí a continuación, donde la entrada va a variar dependiendo ciertos datos. En el caso concreto les dicen que la primera línea de mi enunciado, o sea, la primera línea de la entrada, va a tener un número que va a representar cuántos otros datos yo voy a tener que leer. Por lo tanto, si ese primer número es un 20, lo que va a pasar es que ustedes van a tener 20 números más que leer. Y eso se puede ver, ¿cómo yo puedo saber que esto está bien? Porque está en el ejemplo. Si se dan cuenta, acá me dice un 2 y efectivamente los datos que ingresan son 2. Y ocurre exactamente lo mismo para la salida. Aquí me dicen de forma explícita qué es lo que yo debería responder. Si va a ser una línea, si van a ser 10 líneas. En el caso concreto de acá, me dice que por cada valor que yo leí, que no es el primero, porque acuérdense que el primero me dice cuántos datos más voy a tener que leer, entonces por cada uno de estos valores yo voy a tener que tener una salida. Es por eso que tengo 2. Y lo importante es que siempre esta parte de los ejemplos les sirve de referencia para entender qué es lo que deberían, o sea, cómo se debería ver su respuesta para la entrada que le dan de ejemplo. O sea, si ustedes le dan un 2 de entrada, el segundo, ustedes deberían responder un 2. Si le dan un 1, ustedes deberían responder un 1. Y a eso les sirve de referencia. Hay problemas que le explican cómo se vería esto, en el caso de acá, que en el fondo les sirve de referencia, pero hay problemas que no le dicen nada. Entonces, siempre mucha atención en la entrada, mucha atención en la salida, porque ahí está la clave de qué es lo que ustedes van a tener que leer y qué es lo que van a tener que imprimir. Muchos de los problemas a veces nos dan error cuando los mandamos a algún juez, porque estamos leyendo menos datos, estamos leyendo más datos o los estamos mostrando en un formato que no es el que nos piden. Así que tienen que tener mucha atención en esos aspectos. Hay otras cosas interesantes de la entrada que las vamos a ir aprendiendo a la medida que avancemos, como los límites. Ya, por ejemplo, aquí me dicen que nuestra entrada a lo más va a tener un caso de 10 elevado a 4, lo que significa que nunca jamás nos van a ingresar como primer número un 10 elevado a 10, por ejemplo.
Eso nos da pistas de repente de cuánto puede tardar nuestra solución, de cuál es el tipo de dato que yo voy a escoger. Por lo tanto, nunca dejen de lado esa información, siempre que les sirva de referencia. Un caso concreto en el de acá, que no sé si aplique, pero se les menciona que los datos que vienen después pueden llegar a ser 10 elevado a 9. Imagínense que su solución es hacer una multiplicación. Con eso ustedes ya saben que el tipo de dato indicado para la solución no puede ser un entero, tendría que ser un long log. ¿Se fijan? Esas son cosas interesantes que ustedes van a identificar en estos aspectos. Y eso, entonces, en resumen, los problemas tienen un enunciado, lean siempre todo el detalle del enunciado, no ignoren cosas, ¿ya? Tampoco asuman cosas, eso es importante. No asuman datos que no salgan explícitamente en el enunciado, aunque a ustedes les parezcan familiar en un contexto diario. Si les mencionan que es un tablero de ajedrez, no importa que ustedes conozcan el tablero de ajedrez y que tenga las piezas que tiene. Ustedes asúmanla según lo que les dice el enunciado. Es muy probable que si le hablan de tableros, les expliquen cómo es que se conforma este tablero. Entonces, tenemos el enunciado, tenemos la entrada, tenemos la salida y un ejemplo que les va a servir de referencia. Y eso, en la siguiente cápsula vamos a entender este problema y lo vamos a solucionar. Así que dejo de compartirles mi pantalla y nos vemos en la siguiente cápsula. Que estén muy bien. Adiós.